Yo ya este, quiero ser puntual, entre otras cosas porque todos tenemos una actividad muy, muy fuerte y ya somos 40, me parece que tenemos número suficiente para dar comienzo a la reunión de hoy. Es un montón de gente ya. Genial, Juan Carlos, entonces lo dejo comenzar, así que Bueno, cualquier cosa estoy me a disposición. transformaste en hospedador. Ya estoy como hospedador, ¿no? Ya estás como anfitrión. Cuando usted me diga, yo comparto los enlaces que me pidió, los tengo acá a Los mano. vamos, son en dos tandas, el primero y el segundo. Es apenas empezamos la tercera, cuarta diapositiva, vamos a empezar a interactuar con ustedes, así que eh, vamos a probar como siempre. Se está viendo la pantalla como corresponde. Sí, Juan Carlos, hay que poner en modo presentación, pero ya estamos viendo Ya la está bien. diapositiva. Ok, ahí estamos. Bueno, Claro, sí, salí. se ha transformado en en la rutina diaria de estas reuniones vía Zoom, esto de compartir la pantalla, ver la pantalla, es como protocolo, burbuja, COVID, asintomático, son palabras y modos que están invadiendo nuestro día a día eh, y ha transformado bastante este escenario de ejercicio. En este espacio, la Cámara Argentina de la Construcción, en esta oportunidad y en otras, me ha invitado a compartir con ustedes algunas de las ideas que andan dando vuelta por la cabeza mía y del equipo de trabajo. Ya ahí tuvimos un encuentro en su momento de producir y gestionar obras, reflexionamos sobre la gestión ambiental de las obras y hoy vamos a trabajar un poco en el eje de algunas claves para la gestión de la obra pública. Eh, la verdad que estos encuentros son siempre previos a lo que será después un curso de mayor extensión y se ha transformado en un ejercicio interesante, primero para calibrar y presentar los temas y después normalmente muchos de los que participan en estos encuentros libres se suman a la reflexión de un curso donde todos estos conceptos se manejan con más intensidad y se profundizan. Eh, Siempre recibimos muchos comentarios y mucho interés por estas ideas de la clave de la gestión pública. Y yo creo, porque ya es la sexta edición de este encuentro, es que todo esto está atravesado por muchas tensiones y que el territorio de la obra pública es un territorio con tensiones. Hoy vamos a reflexionar en una hora y media, no mucho más allá de alguna de las ideas claves o de las claves para poder llevar adelante la gestión. Todo esto es un proceso de profundización que requiere de un grado de análisis más extenso, pero sirva como encuentro para ponernos de acuerdo en algunas ideas, presentar algunos temas y ponerme a disposición de ustedes para cualquiera de estas necesidades. Lo primero que hago normalmente es presentarme. eh, Ese que está en la foto soy yo, el que está en el cuadrito también. Soy arquitecto, recibido en 1982. Dirijo una empresa consultora que se llama TREC, Sociedad Anónima, que nos dedicamos a una sección a hacer proyectos, estudios y análisis ambientales de futuras obras, y la otra que hace dirección de obra, básicamente de obra pública. Soy profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Escuela de Gestión de la Construcción, donde dirijo varios cursos. Soy también director de un posgrado que se dedica a la producción y gestión de obras en la FADU, en la UBA. Tengo un par de libros, pongámosle 6 o 7, siempre reflexionando, aburridísimos, reflexionando sobre estas cuestiones relacionadas a la producción y gestión de obras, a la obra pública y a la gestión ambiental de las mismas. En mi formación profesional he girado desde una arquitectura de estudio tradicional a conformar una consultora que trabaja sobre obras públicas, normalmente de grandes dimensiones, en la Argentina y el exterior. Este soy yo. Eh, lo primero que quiero plantear es un marco para descartar algunas cuestiones que siempre sobrevuelan esto. Lo puse en colores para que sea un poco más este,
alegre. Hay algunas cuestiones preliminares que siempre sobrevuelan la obra pública. Esto deviene de mi propia experiencia y de lo que he recolectado en las reuniones anteriores o en los cursos anteriores con colegas de ustedes y colegas míos. Yo lo definí en 5 puntos y las claves que vamos a presentar están dirigidas a resolver estos 5 puntos, ¿está? Entonces voy a plantear el problema y después voy a plantear un camino de solución. No es la solución, es uno de los caminos posibles. Entonces, a manera de hipótesis, yo digo que hay 5 cuestiones. Uno lo llamo la electricidad estática, para que no quede escrito. La electricidad estática que cubre la obra pública. Muchos de ustedes tendrán la experiencia, ya nos vamos a conocer un poquito más. Hay como una estática, eso es para los viejos que tenían radio. Esa electricidad estática está cruzada por la corrupción, por los sobreprecios, por la ineficiencia, por malas obras. Ese es el ruido que acompaña siempre a la obra. Yo no creo que sea así, pero hay un vector dominante en ese sentido. Después está la ritma de las acciones. Nos apuran para hacer proyectos, apuran las licitaciones, después se demoran las adjudicaciones, la obra empieza, se para, empieza, se para. Hay cierta ritmia tradicional. La otra cuestión que probablemente sea una de las causantes de la arritmia es la discontinuidad económica. El Estado tiene dificultades, porque es un Estado con dificultades, en cubrir sus compromisos económicos financieros. Esto produce diferencias y distorsiones en el proceso productivo de la obra y se transforma en un problema también endémico. La otra cuestión que está la esencia de la obra pública es que el usuario está ausente. El comitente somos nosotros mismos y el enfermo del hospital no está en la discusión, el alumno de la escuela no está en la discusión, los funcionarios de los ministerios están poco en la discusión. Entonces eso hace que los actores tengan un protagonismo mayor sobre el producto definitivo. Esto a veces es muy bueno, pero a veces es muy malo, porque no hay como una contraposición en esa cuestión, no hay una queja, sino que es la queja que podemos producir nosotros. Y el otro tema y último es el de los cambios políticos. Las organizaciones estatales relacionadas con las obras públicas se ven influenciadas muy fuertemente por los cambios públicos. Hay una tradición en los últimos tiempos de mantener cierta continuidad, pero esto se verifica todas las veces que cambian las autoridades. Esto a lo mejor es lo que causa la ritma de las acciones, lo que causa la discontinuidad económica, pero estos serían las 5 grandes cuestiones que atraviesan nuestro escenario. Lo que yo digo y trato en el curso que les contaba es de entender cómo se convive y cómo nosotros desde las posiciones técnicas, porque los que estamos acá en realidad, si somos políticos, llegamos por la técnica, cómo los técnicos podemos disminuir los impactos de estas cuestiones para que haya menos contingencias, disminuir las contingencias. Entonces, hay un camino profesional para que nosotros podamos disminuir estas contingencias. Está claro que si ustedes tienen preguntas, Eros va a manejar el chateo, él me va a avisar si alguien pregunta algo, me pueden interrumpir, si la pregunta requiere de alguna profundidad mayor, le vamos a habilitar el micrófono y de esa manera vamos a poder iniciar un diálogo más extenso. Somos 52, nos vamos a tener que arreglar. Pero bueno, una de las primeras cosas es que voy a escuchar sus opiniones. Ahí en la página ustedes ven 2 líneas. Vamos a usar un software que se llama Menti. Este software permite interactuar a un docente o a un expositor con el público que está participando en esta reunión. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen de otras ocasiones, pero bueno, tienen 2 caminos, 3 caminos, 4 caminos para llegar. El primero es bajar el aplicativo de Apple Store o de Google Play. Ese aplicativo les va a pedir cuando entren, una vez que se inscribieron, que pongan un código que va a estar en la próxima. Y la otra es entrar a la página de internet, que lo pueden hacer simultáneamente mientras se están viendo. Pero también hay otra manera. La otra manera es escanear este código QR que ustedes ven ahí,
o acá, o ahí. O ahora Eros les va a poner el link que está ahí, que es de la primera parte. Vamos a hacer dos encuestas o dos consultas a ustedes para que completen esto. Entonces, repito, no nos pongamos nerviosos que lo resolvemos. Ustedes o bajan el Mentimeter o entran en la página de internet o escanean este QR y van a ir a las primeras dos preguntas que yo voy a compartir con ustedes ahora, dejando de compartir esta y compartiendo la siguiente que está por acá. No, esta no Juan es. Carlos, ya les compartí el link en el chat a todos, Bien, así que los que quieren ir accediendo a través del link pueden ir ok, haciendo. ok. Bueno, entonces yo ahora, ustedes ya quizás empezaron a responder, espérenme que hice un poquito de lío como corresponde, cerré lo que no tenía que cerrar, que era el Google, porque al compartir pantalla a veces hacemos un poquito de lío. Aguántenme un minutito. No Ustedes hay ya problema, Juan Carlos. eh, eh, tenía abiertas las dos pantallas, pero como corresponde las cerré, ¿viste? Puede pasar, a todos nos pasa. Sí, sí, sí. Y eso que estamos cancheros, ¿no? Sí, 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 bueno, pero Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. están pudiendo Eh, completar el resto de las personas, no sé, lo estoy viendo a Sara, a Gabriela Elías, Patricio sí, Andrés, ¿pudiste completar los enlaces? Yo digo los nombres de las personas que tienen las cámaras sí, abiertas. ya empezaron. Hay 27 respuestas. Genial, Hay genial, buenísimo. 27 respuestas. Present. Y ahora sí voy a, no sé si lo vamos a ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora lo ven. Ahora sí, sí, sí. Bueno, ya 31 personas contestaron si trabaja directa o alguna vez en la obra. Vamos a completar, somos 40, ¿no? Somos 53. 53 Mientras somos ahora. tenemos una mayoría que ya, como dirían las encuestas, es irreversible. Tenemos un escenario de gente que trabaja en la obra pública o ha trabajado en la obra pública y hay 5 por ahora que están con intenciones de hacerlo. Si alguno tiene algún inconveniente, está claro que lo podemos tratar de resolver. Entonces, yo voy a empezar a tomar nota. La mayoría cercana al 70%, el 80%, ha trabajado o trabaja en obras públicas. Vamos a dar un minuto más para que el resto complete. A lo mejor alguno no tiene computadora, no tiene ganas, pero para empezar a comprender si estamos manejando un idioma común es importante. Entonces, vamos a pasar a la segunda respuesta, a la segunda pregunta. ¿Mm? ¿En qué tipo de organización es la segunda pregunta? A ver si me ayudan a responder. Municipal, provincial, nacional, empresas u organismos descentralizados, empresas constructoras o consultoría o estudios. A ver, vamos a tratar de llegar. Creo que hay algunas preguntas ahí. Preguntan si la charla queda grabada. Sí, Axel, la charla queda grabada y se les va a estar enviando a todos los participantes para que la puedan volver a ver y puedan sacarse cualquier tipo de dudas. Así como Bueno, también aquellos que luego participen en el curso, va a estar posteada dentro del campus por si la quieren también volver a ver. Bueno, venimos moviéndonos, son 6 empleados, personas que trabajan en municipios, 7, 2, 3, uno en empresa organismo descentralizado, hay 12 en empresas constructoras, se transforman la mayoría. Interesante que tengamos los dos bandos, para decirlo de alguna manera, 8 y 2, 10 y 3, 15. Estamos más o menos, 15 de un lado y 15 del otro. Y 4 testigos. ¿Está? Bueno, eh, esta sería la primera cuestión. Somos gente que trabaja en obras públicas, hay un grupo muy importante de empleados de organismos estatales o profesionales de organismos estatales y hay un grupo importante de empresas constructoras. El escenario de la atención de la obra pública, para decirlo de alguna manera. ¿Está? Eh, Les agradezco que respondan. Yo ahora
Voy a compartir nuevamente mi pantalla, ¿eh? Para que ustedes vean y avancemos sobre las siguientes cuestiones. ¿Está? Ahora este fue el primero, este es el segundo. Vamos a compartir con ustedes este segundo, donde vamos a pensar y reflexionar con ustedes. Primero los conocí, ustedes me conocían a mí, yo los conozco ahora en grupo. Ahora, respondiendo a esta segunda consulta, yo les voy a pedir que empiecen a responder esta cuestión. Así que yo voy a volver a buscar mi encuesta. Esta encuesta está dirigida, los que la abrieron, está dirigida a ver el grado de dificultad que ustedes encuentran en las obras públicas. Su comentario. Esto es una opinión cualitativa. Yo desde ya que puedo... ahora lo voy a compartir con ustedes nuevamente. Ya hay un montón que están contestando. Bien, bien. Bueno, ya tenemos 6 respuestas. Empezó a funcionar la elección. ¿Vieron qué interesante este mecanismo? Porque estamos, como es difícil, yo de alguna manera sé la opinión de ustedes. Bueno, va ganando el de algunas veces sí, algunas veces no, para como siempre dicen el, el planteo. Esta pregunta está basada para ver en qué terreno nos estamos moviendo. Hay un escenario de 40, 50 personas que contestaron en la primera parte y que están muy abocadas a los procesos productivos, desde las empresas constructoras o desde los organismos estatales. Y por lo que veo, y casi adelantándome al final de la encuesta, existen dificultades para gestionar eficientemente. Algunas veces se logra, la mayoría no, por lo que estamos viendo, y en algunos casos es eficiente. Esta eficiencia puede estar basada en si la empresa constructora piensa que ha ejecutado eficientemente su obra o si el organismo que la desarrolló también lo piensa. Pero podríamos cerrar esta cuestión y decir que eh, estamos en condiciones de confirmar que hay una opinión generalizada que plantea dificultades para gestionar. Y esta es una última donde ustedes pueden agregar, creo que hasta 3 palabras. ¿Cuál sería para ustedes el principal problema en la gestión de la obra pública? Para ver si la clase que preparé sirve. A ver, es la última vez que les voy a preguntar algo, no los molesto más, pero saben que para mí es muy importante y de paso vamos rompiendo un poquito el fuego, así, ¿está? A ver, ahora ustedes pueden llenar ahí alguna palabra que indique cuál sería el primer problema. No me pongan una frase, pero pueden decir corrupción, tiempo, malos proyectos, pliegos incompletos. Ahí está, arrancó corrupción. Los tiempos sigue. Los pagos, corrupción. Hay uno que lo escribió con acento y otro sin acento, entonces le puso la P, se diferencian. Bueno, bueno, vieron que sin saber está lo mismo que yo planteé de las 5 ideas originalmente, ¿no? La burocracia, los plazos, los pagos, va ganando la corrupción, ¿eh? Va ganando la corrupción. Quiero avisar que para que haya un corrupto hay uno que corrompe, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Para la corrupción no voy a plantear soluciones, es no corromperse sería la solución. Falta de responsabilidades, incertidumbre económica, financiera, falta de proyectos ejecutivos, falta de control, corrupción con K, a eso ya es un comentario político que no puedo compartir, demoran los pagos, tecnología obsoleta, mira qué interesante, los tiempos, los proyectos, la tecnología obsoleta, la falta de programación, la paralización de las obras, la demora en los pagos, falta de análisis de costo. Bueno, parece que están flojas de papeles las obras, ¿no? Las obras públicas, podríamos decir eso.
están flojas de papeles. Ya opinaron 29, al 30 hacemos el corte. Hay como 10 o 15 que son tímidos, y no quieren opinar. O no tienen cómo. Bueno, nos quedamos con este mapa. Estos dos planos se los voy a mandar. Todos los resultados se los voy a mandar por mail. Quedan registrados. Yo voy a dejar de compartir. Voy a volver a mi pantalla, pero interesante. No me admira ni me sorprende ninguno de los resultados. Vieron que yo me anticipé con ustedes y les planteé estas 5 tensiones que se planteaban en la obra y que básicamente están descritas por ustedes. Cosa que me parece razonable y que me alegra de que haya una coincidencia. Estamos ya entonces están viendo ya mi pantalla. Vamos entonces a avanzar sobre esta idea. Y entonces a estos dos ejemplos, a estas dos respuestas, a estas dos presentaciones que ustedes hicieron en un escenario de gente que trabaja en la obra pública en alguna posición relacionada al Estado o a una relación, yo le diría que hay como 4 claves, yo creo que hay 4 claves. Esto es una visión sistémica que lo que hace es reducir algo complejo a una manera simple para que podamos comprendernos en 1 hora y media, ya nos queda 1 hora. Yo creo que hay 4 claves. La primera clave es la buena obra, pensar qué es una buena obra y cómo se plantea. Entonces, si yo sistematizo esto, trabajo sobre ese mapa de palabras. La segunda es la cuestión de la calidad. Vieron que ustedes mismos, yo me quedé con el plan, con las palabras claves acá para buscar la coincidencia. Hablaron de pliegos incompletos, de malos proyectos ejecutivos, de análisis de costos. Bueno, es esto. Entonces, la otra clave es que vamos a discutir esta idea de la cuestión de la calidad. La otra cuestión es una idea que venimos imponiendo en la necesidad metodológica de definir la obra en fases. Esta distorsión de que somos el comitente los que proyectamos y ejecutamos la obra y nos transformamos también en el usuario en algún momento temporal de la obra, hace necesario que pensemos en procesos metodológicos más organizados. Entonces, creo que otra de las claves para resolver estos problemas sería pensar la obra en fases. Y le voy a contar cuáles son las fases que hasta ahora nosotros hemos establecido. Y lo último, entender que tenemos que gestionar. Más que en ningún lado, los trámites, la ruptura de la democracia son procesos que están puestos en los líderes. Cualquiera de ustedes lidera un proceso, aunque sea sacar una fotocopia, aunque sea encuadernar el pliego, es un proceso. Ese proceso debe ser liderado. Y una de las cuestiones que siempre está flotando en esa estática es la dilución en las responsabilidades, que podía estar relacionada en la tecnología, en el desorden, en la falta de información que está relativamente establecido en el plan de ustedes. Vamos a empezar entonces a devenir estas cuatro claves y vamos a pensar en la buena obra. Y lo primero que quiero plantear es qué es lo que yo pienso que es una buena obra. No estoy acá para imponer nada, solo estoy sistematizando 20 años de experiencia, 30 años de experiencia, interacción con otros actores y lo estoy poniendo en gráficos para que ustedes vean si comprenden. Pero me parece que es importante entender que para que haya una buena obra tiene que pasar todo lo que les voy a plantear. Si alguna de estas cosas fallas, la contingencia se acerca. La documentación debe ser confiable, lo dijeron ustedes. Hay una situación tendencial a producir documentaciones poco confiables. Hay necesidad de un precio sano. Y un precio sano no es que tome antibióticos cada 8 horas. Un precio sano es un precio que no perjudique al comitente por su excesivo valor y no perjudique al constructor por su bajo valor y le permita tener un punto de cobertura y tener un beneficio accesible. Entonces, ese es el equilibrio justo. Esto se podría interpolar a una obra privada. Lo que pasa es que cuando es el Estado está la responsabilidad social dando vuelta, ¿está? El acuerdo en la calidad y TIMEPOS. TIMEPOS es una expresión nueva que inventé para esta clase que en realidad quiere decir tiempos, pero bueno, acuerdo de calidad y tiempo. Nosotros estamos acostumbrados en las obras públicas que se licita con un tiempo y después la empresa constructora
piensa que su éxito es extender el tiempo. Y yo lo que quiero plantear es que para ninguna empresa constructora extender el tiempo de un contrato es razonable porque se aumentan sus gastos generales y eso no son reconocidos. Entonces, una de las cuestiones es que en los primeros tractos de la obra hay que afinar y ajustar estas cuestiones relacionadas a las indefiniciones de un proyecto, que muchas veces se arrastran por esta documentación poco confiable, y a las indefiniciones en el tiempo. Todos ustedes sabrán que las empresas constructoras, normalmente, no estoy haciendo ninguna acusación, estoy diciendo que tradicionalmente las empresas constructoras, por el apuro de los comitentes en presentar las ofertas, no analizan los planes de trabajo como deberían y repiten muchas veces los establecidos por el comitente. Esto tiende a ser modificado en la primera nota de pedido, ¿m? Donde la empresa produce un nuevo plan de trabajo, que produce una nueva curva de inversiones, que produce un nuevo acuerdo económico financiero, que a veces el comitente no puede cumplir. Entonces, otra de las cosas que digo es precisar estas cuestiones. La otra cuestión es el control de la planificación y la programación y registrar sus cambios. Ustedes saben, yo siempre cuento la anécdota de para qué sirve una planificación en una obra. Eh, lo primero que hacemos es, nos ubicamos bien en el obrador, pegamos la planificación en la pared. Esta escena muchos de ustedes la tendrán presente. Eh, y las primeras semanas vamos marcando, vamos viendo, hasta que viene el sobreestante y dice, encontré una casa de empanadas acá a 2 cuadras, espectacular. Acá traje el imán, pero no hay heladera, no hay imán, entonces agarramos la chinche. A veces algún torpe agarra la de arriba del plan de trabajo y enchincha la casa de empanadas, entonces el plan de trabajo cae en su ángulo superior derecho. Aumenta el hambre, nos aburrimos de las empanadas, conseguimos una señora que hace comida y la lleva a la obra porque hace las viandas, sacamos la segunda chincha, entonces se desvanece el plan de trabajo. No solo se desvanece en la obra, sino se desvanece físicamente en el obrador. En ese momento descubrimos que el plan de trabajo del otro lado está en blanco. Y el sobrestante, que es un chico gordito así como yo, descubre que es un excelente mantel para comer. Fin del plan de trabajo en la obra. Fue sacado y transformado en un mantel. Y cuando alguien lo pide, lo reimprimimos. Esto que cuento yo en tono de broma, es una degradación de este instrumento en la obra. Esto cruzado por los pliegos incompletos, por las dificultades de pago, se transforma en una cuestión tradicional en la obra porque todos sabemos que eso no se va a cumplir. Yo puedo convivir con esa sensación, pero yo lo que estoy seguro es que no cuesta nada ir actualizando ese plan, porque me parece a mí que la planificación y la programación de una obra son necesarias, entre otras cosas, para cambiarla. Primero nos establecen un camino de producción, pero segundo nos establecen los caminos alternativos ante las contingencias. ¿Está? Yo puedo paralizar una obra, pero tengo que saber cómo voy a seguirla. Entonces, la otra es controlar esa planificación y registrar los cambios. La otra cuestión es el manejo de los recursos económicos financieros como instrumento. Ando mal con el tipeo, me faltaron un par de letras ahí también. El instrumento económico financiero del pago no puede ser visto como un ciego, sordo y mudo. Si uno está del rol del inspector y sabe que a la empresa no le pagaron, es difícil llevar adelante ese proceso. Y a la empresa contratista, si le pagaron, es difícil llevar un proceso de retraso. No hay peor cosa a una empresa constructora que le paguen al día. Yo he dirigido obras a empresas con planes de obra aprobados y acordados, que le pagaban al día todo y tenía dificultades para ejecutar porque no sabía ejecutar con pagos al día. Sabía ejecutar por tradición con mora en los pagos, que significaban básicamente incumplimiento de plazos. Tenemos ya una pregunta. ¿Puede ser, Eros? Tenemos acá un comentario de Matías Pecci que dice no fugarse los anticipos. Bueno, Gaby Carle que me interesa el plan para trabajar en la obra pública. Y después un comentario de Manu Macera que dice: sucede que muchas veces se
se paralizan las obras por diferentes motivos. Bueno, los adelantos financieros es así. Me imagino que los municipios, las provincias tienen instrumentos como pólizas para garantizar esas cuestiones. Pero bueno, eso también tiene que ver con la calidad del pliego, que no ha sido profundo en la calificación de las empresas. Por el otro lado, lo que dice, se paralizan por distintos motivos. No niego que se paralicen. Yo dirijo y estoy dirigiendo una obra que está paralizada, no solo por el COVID. Entonces, lo que yo quiero es tener un plan de trabajo listo para el día que no se deje de paralizar. Entonces, el ejercicio de estar planificando y programando es un ejercicio de asignar recursos de producción. Y eso nos abre las puertas a estar listos en el momento que se retome la obra. Entonces, esta cuestión, volviendo a la idea, es el manejo de los recursos económicos financieros como instrumento. Estar midiendo estas cuestiones es importante para todos los actores y resulta en una buena obra. La otra cuestión es, en este escenario de avance tecnológico extremo, no parece posible establecer seguimientos de obra con un cuadernillo y una hoja cuadriculada como hago yo, sino que me parece que en el escenario de la tecnología actual es indispensable pensar en nuevos instrumentos tecnológicos. Nosotros desarrollamos, cuento mi ejemplo personal, un tablero de control que se cuelga en la nube, que es un software nuestro propio, que ganó un premio nacional de innovación tecnológica y que nos permite tener toda la información y que se carga en el celular y está en la nube, entonces está en internet, entonces uno no tiene que tener un software especial, carga los datos. El secreto es qué información voy a tener, qué indicador voy a plantear y cuánto trabajo me resulta hacer ese indicador. Pero yo lo que estoy seguro es que ya no puedo controlar esto, entre otras cosas porque la información tiene que ser más colectiva. Esa información de mi tablero de control, yo como director de obra o inspector, la tengo que interactuar con la empresa constructora conmigo y todos con el comitente o el pagador o el cliente o nosotros mismos como comitente. ¿Está? Esa sería otra de las cuestiones. Ahora, después vamos a las siguientes preguntas. Lo siguiente es correcta asignación de recursos. Esto está más por el lado de la cancha de las empresas constructoras, que los jefes de obra desorganizan esos procesos, no cumplen con esos procesos y tienen dificultades catalépticas para poder cumplir con los abastecimientos. Entonces, la correcta asignación de recursos, transformando en hitos las provisiones, son otra de las claves para lograr una buena obra pública. Y después el gerenciamiento del proceso. Ya lo dije una, dos o tres veces, pero la otra cuestión es que cada uno tiene que hacerse cargo de de su trazo, de su fase, la vamos a ver ahora, y esto nos va a llevar a un acuerdo que pueda producir un objeto como pensábamos, en el tiempo que pensábamos y en el costo que pensábamos. Hay otra pregunta por ahí, creo, ¿no? Ya le digo, Juan Carlos, Dale. están trabajando con BIM, consulta a Miguel Gallo. Nosotros estamos trabajando con BIM. ¿Mm? En algunas jurisdicciones ya es obligatorio presentar las ofertas con BIM y con otros sistemas de programación, por ejemplo, cadena crítica. Hay una tendencia muy fuerte a producir nuevos mecanismos de comunicación. Voy a hacer mi comentario del BIM. El BIM es como el AutoCAD, no te resuelve el dibujo, vos tenés que dibujar igual. El 2 metros 86 lo tenés que dibujar igual. El BIM, vos le vas a producir un proceso constructivo, si se lo produciste mal, va a estar mal. Entonces, lo que tiene el BIM es que mejora la comunicación y deja expuestas las incertidumbres. Si yo tengo menor grado de incertidumbres, el BIM va a tener menos grado de incertidumbres, ¿está? Entonces, no va a resolver, es equivalente. Lo que tiene que, primero comunica con velocidad en 3D, podés interactuar muy fácilmente con todas las instalaciones, podés incorporarle un proceso productivo que deriva en una planificación, una programación, y podés también incorporarle mecanismos de cómputo y presupuesto. Nosotros estamos haciendo una experiencia extraordinaria en este momento en nuestra cátedra de la UBA, donde los alumnos están computando, presupuestando y programando con BIM. Pero bueno,
Si ponen la pintura antes que el revoque, la pintura va a estar antes que el revoque, ¿está? Entonces, magia no va a ser el BIM. Lo que sí va a exponer con mayor velocidad estos procesos, porque todas estas cuestiones tecnológicas lo que hacen son acelerar tiempos. ¿Eh? Hay que objetivizar esta cuestión. Aceleran tiempos. Entonces, la conclusión es, ¿qué haces con ese tiempo que te sobra? ¿Presentás alternativas para mejorar o te rascás la parte del cuerpo que vos quieras? ¿Tá? Entonces, si vos lo vas a tomar porque acelera tiempos, es poco. Yo creo que lo bueno es que acelere tiempos y plantee alternativas. ¿Está? Porque una de las cosas que se plantean claramente es que en el ejercicio profesional, por nuestra formación universitaria, el planteo de alternativas no es algo común. ¿Eh? Hay muchos arquitectos acá, ¿no? ¿Se imaginan ustedes llevándole al docente de arquitectura dos alternativas para un mismo proyecto? Te pegan la punta de los dedos el docente, ¿o no? Dice, no, nene, te decidiste, ¿qué me vení con tres ideas? En realidad, en la obra pública, es más valioso tener alternativas, porque voy a tener alternativas económicas, financieras, ambientales. Entonces, no tengo que olvidarme la responsabilidad social. No es un hecho arquitectónico mío, es de la comunidad. Entonces, el planteo de alternativas. Entonces, el BIM lo que te permite es tener más rápido alternativas económicas, ambientales, de producción y planificación, ¿está? Es lo que yo podría comparar con el tablero de control. Como están las cosas, tengo que hacerlo con BIM. Alguien preguntó otra cosa más ahí. Y Juan Carlos, preguntan también Miguel Gallo si también se utilizan Lean para las Sí, obras. nosotros no estamos tan... hay un curso que empieza esta semana, ¿no, Eros? De Lean Construction o una clase acá En octubre tenemos en un curso octubre. Bueno, viste cómo estoy siempre con el calendario para vender cursos yo, ¿eh? No, regular. bueno, es Bruno Balano, aparte de un experto. Nosotros estamos introduciendo, lo que sí, los últimos pliegos que hemos gestionado, se ha pedido la programación por cadena crítica, no por camino crítico, que es una variante de Goldratt, creo que uno de ustedes la debe conocer. Y la Lean Construction está siendo implementada más que nada por las supervisiones de obra, no por los pliegos, ¿está? Entonces, como es un sistema de control y seguimiento, eh, vos se lo podés pedir, pero en realidad lo fuerte es que lo operes desde la supervisión. Nosotros operamos con el tablero de control, que es una forma transversal del Lean Construction, porque me plantea indicadores, me plantea el tiempo para el indicador y la obligatoriedad de controlar, ¿está? Porque eso es lo que estoy planteando, una rutina. Bueno, veo que hemos movilizado, tenemos un grupo muy inquieto, me encanta. Bueno, la cuestión de la calidad. Y yo creo que una estadística nos puede plantear estas cuestiones. Esto es una encuesta que hicimos, Juan que Carlos, perdón que actualizó. te interrumpa, Sí, pero si está compartiendo pantalla no lo estamos viendo ahora, ¿eh? ¿no? ¿Qué No. Sí, pasó? Ah, sí. ¿Ahí? ¿Ahí ahora sí? sí, ahora sí vemos la pantalla que está compartiendo. Ah, habré tocado algo. A ver, esta la vieron terminada, ¿no? La de la bolita, la del solcito. Esta la Es- vieron. Esta ahora sí la vemos terminada. Antes no sé si la vieron, yo no la había visto. No sé si era yo capaz solamente. Ah, necesitaría que alguien conteste si la vieron. No, yo recién la veo así con el círculo verde, antes no estaba. Ah, Gracias. me quedó la última Perdón, frase. estaba. Sí la vimos. Bueno, la vamos a Bueno, puede pasar ser entera. temas de conexión. Juan Carlos, no se haga drama. El tema es que si ellos la pudieron No, ver, sí, sí, la voy pasando de vuelta para que vean cómo se configuró. Este, ahora vamos a hablar de la cuestión de la calidad y sí creo que están viendo todos el gráfico. Disculpa por este problemita, a lo mejor fue mi internet, ¿eh? si no se haga drama, Juan Carlos. Yo para avisarle más que nada por si era algo Me más. parece, está muy bien, Eros. No gracias. Bueno, las cuestiones relacionadas a las fallas de calidad. Y fíjense, el 50% son derivadas del proyecto y está puesto en el mapa. Yo me quedé con el mapita de palabras clave de ustedes. Pliegos incompletos, malos análisis, todo esto se refleja después en las obras. Por alguna razón las obras públicas tienen alguna dificultad de proyecto.
el 50% de esos errores vienen de ahí. El 25% son por errores de ejecución, el 15% por mala calidad de materiales y componentes y el 10% por el mal uso de la obra. En una obra particular el último porcentaje se reduce entre el 5 y el 2%, pero en la obra pública hay una tendencia de usar mal, por mala operación y mantenimiento y por un dinamismo exagerado. En un lugar que era unas oficinas de acción social, se pone un depósito y un tribunal, y entonces después no hay edificio que aguante. Nosotros hicimos un peritaje muy grande en Campana, de un edificio que había nacido para la repartición de acción social y terminó siendo un juzgado federal. Vieron los expedientes, ¿sabés cómo quedó la losa? A los 2 años era una banana. Claro, tenía una sobrecarga 10 veces mayor. Pero bueno, lo pongo como ejemplo para entender que hay cierta cuestión y fíjense, el 25% está relacionado con las cuestiones. La arquitecta Carly está sacándole una foto. Si nos da permiso, le vamos a mandar la presentación para que la tengan. Igual sáquenle la foto, pero sáqueme a mí, así salgo bien. Ya le saqué. Ah, bueno, gracias. Gracias. Es una broma, ¿eh? Saque todo lo que quiera. Bueno, y la otra cuestión es sobre los errores de falta de documentación. Hicimos un zoom. Falta de prescripción o inadecuada, el 36%. Modificación o falta de insumos, el 12%. Mala interpretación por parte de la constructora, 15%. Modificaciones del comitente, 27%. Otras cuestiones, 10%. Fíjense que gana la mala prescripción y gana las modificaciones en segundo caso. Es muy común en la obra pública, por esta cuestión endémica, que el cambio de tiempo, que haya un cambio de autoridad en el medio y que agreguen 2 subsecretarías y una dirección y cada uno quiere su box. ¿Vieron cómo es? El coworking, las pindongas. Entonces, cada uno quiere tener un lugar para estar a sola, hablar, hacer su chanchut, lo que quiera. Entonces, esto es una cuestión muy dinámica que produce grandes inconvenientes que tenemos que entender que van a impactar sobre las cuestiones relacionadas a los costos de la obra, ¿eh? Esto no se modifica. Nuestro inquieto grupo de hoy tiene otra pregunta más. Dice Matías, incongruencia entre planos, memoria y cómputo. Tal cual. Tal cual. Eso no es menor costo, ¿eh? Siempre es mayor costo. Un dato que yo no pongo acá, pero yo hice una estadística con los alumnos de más de 200 obras. Y registramos una desviación entre el presupuesto oficial sin redeterminación entre un promedio nacional de un 20%. Las obras de base salen un 20% más de lo presupuestado. ¿Está? De base. Es la tendencia nacional. Esto, para que sea el presupuesto, indica que hay obras que se aumentan el 50% y otras que se aumentan el 10%, pero es un promedio alto. El promedio histórico europeo no es tan bajo, es más o menos un 15%. En Europa también tienen la cuestión relacionada a los sobreprecios por interferencia. Pero acá lo que se plantea básicamente, y es una cuestión que está relacionada con eso de la arritmia de la obra pública, nos apuran mucho para hacer los proyectos. Y nos apura mucho como empresa constructora para hacer las ofertas. Y después la administración se toma un tiempo 3 veces mayor al ejecutar el proyecto. Entonces nos piden que un hospital de 35.000 metros lo hagamos en 4 meses, nosotros decimos que sí, la empresa lo estudia en 2 meses y después se adjudica a los 2 años. Entonces, el tiempo de la reflexión del proyecto, que era el que disminuía las contingencias, está claro, no se ejecuta. Yo trabajé mucho con el Banco Mundial y una vez un experto del Banco Mundial, que no voy a citar, me dijo, yo no sé por qué en la Argentina se hacen tantas veces los proyectos mal y no una bien. Y es eso. Yo quisiera, uno de los trabajos que estoy haciendo ahora con los alumnos del posgrado es registrar cómo se licitó y registrar cómo se terminó la obra, en la arquitectura o en ingeniería. Y es impresionante la cantidad. Esto es una cuestión que nosotros los profesionales podemos ir mejorando, ¿está? Juan Carlos, le acerco otra consulta de Dele Silvia nomás. Arteaga. ¿Dónde Sí, encaja Silvia.
la gran parte de la normativa técnica, o sea, ¿dónde encaja que gran parte de la normativa técnica está desactualizada? Eh, bueno, ahora hay un ajuste de las normas IRAN. Yo ahí me manejaría con las reglas del buen arte. Hay un proceso ahora que voy a mostrar yo que es el de la evaluación continua. Yo creo que las oficinas municipales, provinciales, nacionales y los docentes y las empresas constructoras no tienen un buen registro de sus conclusiones de procesos anteriores. Y me parece que ese es el camino que tenemos que desarrollar, que es, si bien hay una normativa técnica que tenemos que respetar, hay una historia de la repartición, que también es la que nos va a producir la mejora continua. No sé si se entiende la respuesta. Es importantísima la normativa técnica, los profesionales tienen que respetarla, pero hay una tradición de la organización en cuanto a haber hecho un hospital de tal manera para que el siguiente sea distinto. La tendencia es borrar y empezar de vuelta. Y lo que yo digo es que las organizaciones deben tener un proceso más cíclico para respetar los procesos anteriores. Que esto es mucho mejor en el terreno público que en el privado, porque el privado normalmente cambia, pero una empresa constructora que está acostumbrada a hacer caminos tiene un registro de lo que hace hacer caminos, y Vialidad tiene un registro de hacer caminos. Estoy hablando de organizaciones mucho más profesionales, pero hay municipios y reparticiones que no ejercitan ese proceso de evaluación continua. Lo voy a mostrar ahora, porque quiero primero plantearles el tema del principio de Pareto, que es un principio básico para la gestión de la obra pública. El 20% de los esfuerzos, y si nos sintetizamos, y tiene que ver con la pregunta de la colega, nos garantizará el 80% de los resultados. Les recomiendo lean en Wikipedia o en algún lugar principio de Pareto y van a ver cuántas veces lo pueden aplicar en su gestión pública. Y acá está la respuesta. Hoy están reabusados, como diría el Chavo, porque se adelanta a esto de la normativa técnica. Bueno, muchas veces influye mucho la capacidad de los encargados de la inspección. Adrián trabaja para una empresa constructora. Sí, influye mucho. También influye mucho en que los inspectores tienen más de una obra, que no pueden ir todos los días a la obra y entonces se producen procesos no virtuosos que tienen que ver con esta idea. Lo que yo planteo con esto de la mejora continua es este gráfico de aquí, que es el ciclo de la calidad de la obra. Yo digo que empecemos en cualquier punto, en la planificación. Mi jurisdicción planifica el presupuesto de la jurisdicción para el año que viene. Vamos a hacer 4 escuelas, trabaja en la lógica plan, programa, proyecto. Ustedes tienen que haber accedido alguna vez a la formulación de un presupuesto municipal. Es el plan de escuelas y jardines, el programa de escuelas en Dock Sud, proyecto Jardín de Infantes en la Isla Maciel. Esa sería la lógica. A cada uno le pones un valor y planificás. Ejecutás el proyecto a partir de la planificación anterior. Bueno, hay una fabricación de materiales y componentes, se ejecuta la obra, se usa y se opera, hay nuevas necesidades del usuario y conclusiones, y hay una creación de una nueva necesidad. Ese es el proceso que tenemos que plantear, que va acompañado de las cuestiones técnicas, pero que es más que nada establecer optimización del proceso. Bueno, me voy a apurar un poquito porque estoy llegando. Tengo una reunión de coordinación. Termino y me voy a una reunión de coordinación de obra, así que las fases de la obra. Que esta idea que les planteo me parece que es una idea básicamente, es la clave para organizar el proceso de ejecución. Yo planteo 5 fases en la obra. Esas 5 fases lo que intento es que entiendan que la empresa que haga la obra o la organización administrativa tiene que tomar estas fases como etapas que deben ser superadas para pasar a la siguiente, pero que requieren siempre visiones distintas, metodológicas de gestión y de actores en algunos casos. ¿Está? Entonces, yo digo que hay una primera fase, que tiene que ver con la formulación de los proyectos, que tiene que ver con definir el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad del pliego, las alternativas. Llegar a un documento que permita licitarse. Después está la fase 2, que es de la licitación o contratación, que es el llamado, la apertura y la adjudicación. Y entender que ese proceso virtuoso
es un proceso que tiende a mejorar el proyecto, a perfeccionar la voluntad del cliente y a definir el precio definitivo. El éxito de este proceso sería que mi precio establecido en la fase 1 sea la oferta de los oferentes en la fase 2. Y si no, que sea, como decía en una de las flechitas, que estaba más o menos por acá, más o menos a 120 grados, decía optimización de la calidad y los costos. Si yo fallé en la formulación del proyecto, la etapa 2 me permitirá perfeccionar este proceso, dándole el precio que esté, que sea, establecer las diferencias de las calidades y completar y perfeccionar ese acuerdo. Entonces, el resultado óptimo de la fase 1 será un proyecto con la menor cantidad de definiciones y con el costo lo mejor analizado posible. Si esto no sucediera, la fase 2 me produce una corrección de esa fase 1, sino una validación. ¿Está? Si yo validé o corregí, largo la fase 3, que es la puesta en marcha con todos los papeles. No debo de ninguna manera largar con indefiniciones. Esas cosas de, bueno, está bien, entonces adjudico esta parte y después la otra, divido en dos la licitación, todo eso va en contra de la obra, ¿está? Va en contra de la obra. Entonces, cuando yo pase a la fase 2, tengo que haber dicho, tengo todo resuelto para empezar la obra. Cuando terminé la fase 1, volviendo atrás, tengo todo para licitar la obra. Si no tengo todo, debo asumir que me puedo encontrar con precios mayores a los estimados, porque las dudas no van abajo del precio, las dudas van para arriba, ¿está? Si yo no definí algo, el contratista lo va a ofertar pensando en la situación más desfavorable y después, durante la obra, va a operar para que sea la más favorable, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo disminuyo esa incertidumbre ahí, disminuyo la habilidad de la fase 2, pero también tengo la fase 2 para corregirlo. ¿Está? Y después viene la puesta en marcha. Las obras públicas tienen cuestiones muy tradicionales. Una, están flojas de papeles de escritura, nivelaciones. Entonces, hay que trabajar mucho en prolijar los papeles. Necesitan estudios de impacto ambiental, de declaraciones de impacto ambiental, de estudio de los linderos, de nivelaciones, de interrelación con los testigos. La sociedad es sensible a las obras públicas por la electricidad estática que yo les planteaba. Entonces, es necesario entrar en un territorio que esté domado, controlado y establecido. Y esto requiere de mucho trabajo previo del inspector y de la empresa constructora y un acuerdo de producción de esa primera fase para que cuando se arranque la fase 4, que es la de la producción plena, no existan incertidumbres administrativas. Y en la fase 4, que es un territorio más afín a las empresas constructoras, lo que tenemos que trabajar básicamente es en definir el partido tecnológico, en la tecnología, en alternativas a esa tecnología, en el plan y la programación y las instancias productivas. ¿Mm? Y asegurarme los recursos, básicamente. Y la quinta fase es la operación y mantenimiento. Nosotros en la obra pública estamos mucho más involucrados que en una obra particular, porque van a ser, si yo trabajo para el Estado, van a ser mis compañeros estatales los que van a vivir ahí, laburar ahí, y me van a hacer llegar muy rápido los reclamos. Si soy una empresa constructora, tendré el mismo nivel o más violencia en los reclamos que en cualquier propietario común. Y va a confundir mucho más que un propietario común el periodo de garantía con la operación y el mantenimiento y el cumplimiento del mantenimiento por parte del comitente. ¿Está? Se van a pensar que tirar yerba a la boca de desagüe es normal y que no desagua porque está mal hecho. Entonces van a llamarnos porque no funciona y lo que hay es 2 kilos de yerba, ¿está?
Entonces, estas serían las 5 fases. ¿Para qué planteo esto en fases? Primero, para sistematizar algo que es mucho más complejo y que es difícil que un solo actor llegue adelante a las 5 fases. Es posible que sea una organización gubernamental de pequeña escala, pero es muy difícil que este proceso se cumplimente en esa situación. Entonces, lo que yo digo es que es importante que se plantee en la organización quién se hace cargo de cada fase, cómo se hace cargo de cada fase y cómo interactúan los responsables de cada una de esas fases. Esa sería una de las claves. La otra cuestión, haciendo hincapié en la fase 4, que es la de ejecución, está encimado esto y podríamos decir que esa fase se subdivide en etapas. Una primera etapa, que acá llamo fase 1, pero sería etapa 1, que es la puesta en marcha que ya está establecida antes. Y después hay 2 fases que tienen que ver con la producción, la verificación, el precio estándar, la aseguración del mantenimiento y la terminación de la entrega. Esto es parte importante de nuestra responsabilidad, pero el resto, la flecha roja, es responsabilidad de la empresa constructora. Y nosotros, si yo digo nosotros, porque soy inspector y director de obra, no reclamo para su cumplimiento la empresa. Si yo soy el actor, me pongo de este lado ahora y apunto para allá al comitente y le digo, mire jefe, yo no puedo hacer esta obra porque ustedes no me pagan, pero tengo que haberme asegurado todos esos procesos, ¿está? Bueno, vamos a ir cerrando con el último. ¿Alguna duda o ya se quedaron patitiesos? ¿Quieren hacerme alguna pregunta si yo tomo aire? Juan Carlos, Sí. sí, tengo una consulta de Miguel Gallo, pero que no la puedo entender referido al tema anterior. Miguel, te invito a que si te podés desmutear y llevarle la consulta a Juan Carlos, sería buenísimo. Y después un comentario de Hola. Adrián Barrios, que dice, muchas veces influye mucho la capacidad de los encargados de la inspección en cuanto al tema anterior que habíamos hecho mención. Yo creo que la de Miguel la entendí, pero si tiene micrófono y lo quiere ampliar, me encantaría. Hola, ¿qué tal? Un Miguel, gusto. mucho gusto. Sí, toda la herramienta esta, bueno, lo felicito. Hola. Trabajando, No se escuchó, Miguel, creo que están perdóname. a nivel, digamos, de Alemania en ese sentido. Sí. Ah, se corta un poco. Miguel, ¿nos escuchás bien a nosotros? ¿Viste que se apagó el...? Sí, se le apagó el micrófono justo cuando estaba... Sí, escuchamos bien. Ah, gracias, Axel. Está introduciendo toda esta temática, todas estas palabras clave. Y bueno, es un camino trazado, pero en el caso de empresas proveedoras del Estado, o municipio o provincia, es como que la calidad de los profesionales es baja justamente porque son asalariados y tienen un trabajo privado, público, y la atención al producto, la verdad que es correspondiente a los ingresos. Entonces la Sí. pregunta era si están pensando algún tipo de herramienta que sea colegiada, individual, gremial, no sé. La verdad que no sé. Excelente, excelente pregunta, pero excelentísima pregunta porque tiene que ver con esto de los problemas de las obras. Eh, yo creo que estamos ante un proceso virtuoso. Me parece que esto se está reconociendo. Que haya 50 o 60 personas hoy en un encuentro como este tipo es un síntoma, que estamos preocupados. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión es que las posiciones en el Estado, en las administraciones, se están manteniendo más en el tiempo de lo que era antes. Hay como un proceso más largo. Hay gente que hace 10, 15, 20 años. Antes cambiaban todo cuando cambiaban los gobiernos. Ahora hay una continuidad mayor. Esto tiende a mejorar los procesos. Lo tercero es que hay un reconocimiento. Y lo cuarto es que la Cámara, la Facultad y todos los instrumentos donde estamos participando, estamos instituyendo los colegios profesionales para que reconozcan el trabajo del funcionario público profesional como un trabajo que debe ser mejor remunerado y más reconocido, incluido en las incumbencias profesionales. Ustedes saben que tanto el Colegio de Ingenieros como los colegios de arquitectos tienden a proteger más a los proyectistas y directores de obra de la profesión tradicional, digamos, para decirlo de alguna manera, del arquitecto de estudio
Y ahora sí hay un reconocimiento de los arquitectos de la función pública. Yo no sé si esto va a repercutir en un proceso corto, pero me parece que es un proceso virtuoso que en los próximos 5 a 6 años tenderá a resolverse, cuando yo me jubile. ¿Ya? También es cierto, porque yo soy beneficiario de esto, que muchas organizaciones han empezado a tercerizar estas cuestiones, conociendo las dificultades de las organizaciones para llevar adelante la supervisión de las obras. Entonces, han fortificado tradicionalmente sus equipos de proyecto y están tercerizando cada vez más las supervisiones afuera. Esto es una tendencia. Nosotros somos beneficiados. En este momento ganamos 2 licitaciones de organismos estatales que no dirigen la obra y nos contratan a nosotros para hacer la dirección y dejan a un arquitecto como representante, ¿no? No sé si te respondo, pero hay que trabajar en varios bandos. Tenés razón en tu planteo. También pasa en las empresas constructoras, ¿eh? Que hay un empleado que gana muy poca plata y pretenden que define una obra de millones de pesos. Bueno, Miguel, vayamos a ir cerrando porque quiero dejar 10 o 15 minutos para que charlemos. Esto de la gestión del proyecto. Esto es un documento que yo muestro mucho a mis alumnos en la facultad y que me parece que tiene que ver con lo que es fase 1 y fase 2. Y me parece que es como también sistematizar un proceso complejo, y permítanme que lo simplifique para comunicarme con ustedes hoy. Yo creo que para saber cómo es una obra hay que ir pensando desde el proyecto a la obra e integrar ese proceso y poner el precio en el centro. No porque yo sea un amante del capitalismo y me interese solamente la guita, cosa que es cierta además, solo me interesa la guita. Pero yo digo, y nos ha dado bastante resultado en nuestros ejercicios prácticos, es que si yo sé cuánto vale, sé cómo está hecho. Si yo defino el valor de algo, estoy definiendo un proceso metodológico para haber obtenido ese valor. Y ese es el ejercicio interesante para desarrollar. Entonces yo creo que hay una etapa analítica hasta que llego al precio y una etapa ejecutiva hasta que llego a la obra. Lo que seguramente que esto se retroalimente. Entonces yo hablo o planteo o exploto esta fase analítica a su vez en 4 fases. Esto es útil. Me parece que es útil, digo yo, no me quiero poner en soberbio. Es útil para un proyectista, una oficina pública, como para una empresa constructora que debe desandar porque debe desconfiar de lo que entregó la empresa, la obra pública. Entonces, hay un análisis que tiene un instrumento, que es la documentación. Siempre pongo el nombre de la etapa y abajo pongo la herramienta o el instrumento. Hay una cualificación de la obra, que es el listado de rubros. Hay una cuantificación, que es el cómputo métrico, y hay una formación de precio que se basa en el costo directo. Si yo realizo estos caminos completos, tengo menos incertidumbres para definir el precio. Lo que sucede es que o nos movemos con una plantilla ya existente, o el responsable de cómputo y presupuesto de la oficina interpola con otra obra. Yo creo que cada obra es individual y requiere de un proceso analítico tan profundo como este. Lo que yo puedo, en la lógica del círculo continuo de información, es tomar información de otras obras en costos unitarios. Y esto es una responsabilidad que está cruzada por cada uno de los actores. En esto estarán las tecnologías. Ahora he agregado las condiciones y medio ambiente del trabajo, porque no es lo mismo gestionar una obra antes del 12 de marzo que después del 12 de marzo. Los estándares se han modificado, los procesos son más engorrosos, la dificultad de ejecución está expresa y no sé cuándo se va a resolver esto. Yo estoy dirigiendo 2 obras públicas en este momento que están en la excepción y nada es igual que antes. Nada es igual que antes, por eso pongo CIMAT, que es condiciones y medio ambiente del trabajo, como un tema que ha tomado una preponderancia mayor ahora en la definición de los costos de obra. La segunda fase, esta segunda parte, es la de llevar ese precio a esa obra. Este es un ejercicio que, si la empresa constructora trabajó con antelación y proyectando esto, debería haber verificado en el proceso de ejecutar la oferta. Normalmente esto no se produce y se perfecciona
como dijimos en el gráfico de la buena obra, en el proceso continuo de ejecución de la obra. Pero la idea lógica es de planificar y programar y después materializar, basándonos en la organización de la obra. Ustedes dos cosas, me dirán, ¿para qué como inspector me interesa esto? Sí, me interesa esto para saber si puedo opinar, si no me están vendiendo verdura y si con ese plan y ese programa pueden ejecutar la obra. Porque mi obligación como inspector es saberlo. Y como ejecutor será el instrumento para llevar adelante. ¿Y cuáles son los problemas que detectamos acá? Que nosotros nos conformamos con planificar. Ustedes saben la sutil diferencia entre planificar y programación. La planificación nos establece una secuencia y la programación le establece el tiempo a esa secuencia. Yo sé que para ir a trabajar a la obra de San Miguel me tengo que levantar, me baño, desayuno, tomo el auto y llego a la obra. Fenómeno, llegó a la obra, pero llegué a las 12 del mediodía porque tuve 2 horas de autopista, porque estaba congestionada, me bañé 1 hora y media porque tengo un hidromasaje, desayuné con tutti porque al mediodía no iba a comer, entonces no puedo cumplir con la programación. Entonces tengo que asignarle un tiempo para que esa fecha sea exitosa. Yo tenía un colega que fallecido que pensaba que si la reunión era a las 7, él lo que tenía que hacer era salir a las 7. Pero la reunión era a las 7, sí, pero vos saliste a las 7, no llegaste a las 7. Entonces, él tenía como una trampa eso. Muchos nos movemos de esa manera. Nos conformamos con empezar la tarea el día que dijimos, pero no nos conformamos en terminar la tarea el día que dijimos. Y que esto se cruza con el último eje, que es el tema de la organización de la obra. La organización de la obra es clave para esto. Estoy hablando más a las empresas hoy. Como inspector tengo que ver si está organizada para producir la objeción del tema. Bueno, como para ir cerrando, les vamos a dejar unos 10 minutos al final. Espero no aburrirlos, espero que no estén aburridos, que hable mucho, pero venimos bien, ¿no? Venimos bien, me hacen un dedito así, si venimos bien lo hacemos así, total, venimos bien. Estas serían las 4 claves que yo planteaba, sistematizadas. Muchas de ellas yo las he aplicado y he mejorado. También he tenido malas experiencias, pero bueno, lo que he logrado es sistematizar esta cuestión. Pero esto se sintetiza en 3 campos de acción. 3 campos de acción en los cuales vamos a estar todos. Un primer campo de acción es el comitente repartición. Esto que yo decía de que nosotros somos los dueños de la obra, aparte de los inspectores, no es una cosa que siempre se maneje a favor de la obra pública. En la obra privada normalmente el comitente se transforma en un testigo de eficiencia. Acá, al nosotros participar de un proceso donde somos los que pagamos, los que miramos, los que controlamos, a veces del trilito calidad, costo y tiempo sopesamos uno y decimos, bueno, no llego, tienen que inaugurarla porque hay elecciones, lo hago de Durlock. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Atento porque consumo todas las potestades en mi persona. Este es un escenario muy tradicional. Si me preguntan cómo resolverlo, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Lo que sé, tengo claro el problema y opero cada vez que se me presenta un problema de este tipo. Porque este trilito de calidad y costo-tiempo es difícil mantenerlo equilibrado. Y en algún momento tengo que sacar una de las pelotas. Es decir, bueno, pago más, ping, o tardo más, o cambio la calidad. Ese trilito está establecido en esta relación, donde el comitente va a tener después una relación con la empresa constructora. Eso sería lo que podríamos llamar la gerencia del proyecto. Desaparece el comitente y queda nada más que el que hace el proyecto de dirección porque es el mismo. Después hay una segunda dimensión que es la del gerenciamiento del contrato. Ese gerenciamiento del contrato es comitente-empresa y es muy intensa. Y en la cual muchas veces el proyectista, director o pintor sale del juego. Lo saben. Sale del juego por varias cuestiones. Porque al comitente le interesa establecer contacto por esto de la electricidad estática. Vamos, ¿me siguen? Por el tema de la electricidad estática.
o porque el comité, la empresa quiere establecer el contacto con el director de compras para que le pague rápido. Entonces la figura de control se desdibuja, ¿eh? Y se va plantando, y qué lindos movimientos, ¿no? Se va estableciendo como subsumida en el comitente, porque al final a lo mejor va a ser un contador el que decide algunas cosas de la obra. ¿Mm? Este es un escenario muy tradicional en otras de las cuestiones. ¿Cómo se resuelve esto? Manteniendo las formas, y estableciendo, y escribiendo, y enojándose y discutiendo. Y después está el gerenciamiento de la obra, que es la repartición y empresa constructora, donde ahí los jugadores están claros si es orden de servicio, nota de pedido, orden de servicio, que es alguno de ustedes decía la dificultad que tienen. Muchos por la falta de formación, la falta de tiempo, la falta de estilo, la falta de conocimiento de las inspecciones que producen disturbios en el proceso de producción. Disturbios hablo en deformaciones, no hablo que se junte la gente en la puerta a reclamar. Entonces, este proceso ahora es al revés. El comitente, a través del inspector, es el que gerencia ese proceso y es el que en el fondo se transforma en interlocutor. Esto tiene tensión con esto, está claro, con este gráfico. Pero bueno, es como se mueve. Entonces, para ir cerrando, nosotros no podemos modificar muchas de estas cosas porque son endémicas o tradicionales y se repiten en un montón de escenarios. Lo que tenemos que hacer es operar en una lógica como las que yo le planteo de fases para establecer cierto control de los procesos. Tenemos que convivir con esas cosas y no angustiarnos porque no las podemos cambiar, sino tenemos que operar desde la posición para cambiarlas o para eficientar, hacerlas más eficientes dentro de los procesos establecidos. ¿Está? Entonces, esta idea de flexibilización del comitente, ahí yo les agrego, puede tener como algunas recomendaciones para mejorar la calidad. Cuando yo analizo y cualifico, debo describir con patrón, modelo, parámetros, con una documentación. Estoy diciendo cosas tan obvias como no pegarle a los niños y a las mujeres y después sucede que un sonso lo hace, o un tarado, o un degenerado, o una mala persona. Una documentación completa y definida, un cómputo y presupuesto confiable, definición de la tecnología de producción, partido de ejecución, formas de contratación simple, estrategias comerciales razonables, establecidas en los pliegos generales, ahí agrego selección óptima de los oferentes, estándares confiables provistos de los proveedores o experiencias anteriores, tablas de rendimiento y provisión provista por los fabricantes, no inventar, reelaboración y estudio del presupuesto del proyecto, aunque sea los rubros dominantes, control por muestreo. En algún momento hay que hacer un control de todos estos procesos. Aconsejable que lo haga otro. Después en el proceso productivo hay que leer así esto. La próxima vez aseguro que la voy a poner derecha. Me pareció gráficamente más linda. Es incómodo, la leemos así. Verificar la secuencia técnica y presentar la alternativa de ejecución. Respetar la secuencia técnica y los procedimientos definidos por los fabricantes y proveedores. Considerar las variables y las oportunidades de mercado. Pensar en el stock, la oferta y la optimización tecnológica. Controlar la consistencia entre los estándares establecidos en la formación del precio y los recursos asignados, empresa constructora. Que el camino crítico, la cadena crítico o las tareas importantes pasen por recursos que dominamos y podemos ajustar nosotros. Ahí agrego, compre argentino en la obra pública, compre argentino. No anden poniendo cosas raras. Observar principalmente la asignación de los recursos de estas tareas dominantes y o críticas. Por eso digo, tengamos presente siempre la planificación, aunque se paralice, para que en el momento que retomemos estemos atentos por dónde pasa el camino crítico. Y cuando organizo la producción, por eso insisto con esto, establecer estrategias y rutinas para los controles de calidad,
establecer indicadores de éxito y monitorearlos, estar atentos a las condiciones y medio ambiente del trabajo, la calidad de vida y ahora incluyéndonos a nosotros los profesionales, evitar la rotación de personal, incorporar la capacitación como una rutina más, analizar los layouts productivos como un objeto de análisis proyectual. Cada uno sabrá qué le corresponde de acuerdo a la posición que tenga y sabrá qué tiene que controlar o ver del otro para ver si se están cumpliendo estos compromisos de calidad. Esa es un poco la idea de que yo les planteo. Tenemos una pregunta. Juan Carlos, dice Daniel Alonso, es usual y obligatorio que las licitaciones se adjudiquen por precio más bajo, sin considerar las condiciones del oferente, y eso nos deja obras sin terminar, de mala calidad, fuera de plazos, etc. Eso es una tradición, pero no es obligatorio, Daniel. La ley de obra pública dice a la mejor oferta, eso no es la más baja. La mejor oferta es la más estudiada. Eso se perfecciona en los pliegos. Yo puedo hacer te doy un ejemplo. En el curso justo tenemos una experiencia de eso. Nosotros, la tendencia es a dársela la más baja, pero si nosotros descubrimos que la baja se olvidó de un ítem, no es la más baja. Uno tiene derecho a perfeccionar la oferta y estudiar las ofertas de todos y ver dónde se equivocó y ver si algún precio es ruin o está mal analizado. Entonces, esto nos permite establecer una segunda opción que es el análisis de las ofertas. Si esto fuera así, no habría comisiones de adjudicación, ¿se entiende? Porque directamente se le daría el mejor precio. Uno estudia la oferta para elegir la mejor, que es la más completa, que a lo mejor no es la más barata. Ahora, Daniel, es posible que la tradición sea dar, pero yo he adjudicado obra que no era la más barata. Esto también se puede resolver, como dice Manu, superar la oferta técnica de la oferta económica. Entonces, vos haces por ejemplo, nosotros participamos en una oferta que el Banco Interamericano de Desarrollo había insistido mucho en esto, que tenía puntaje técnico y puntaje económico. Y la sumatoria de los dos puntajes era lo que adjudicaba. Y era posible que no ganara el más barato, porque que tuviera una mejor propuesta técnica, ¿se entiende, no? Entonces, esto se resolvía. Debe adjudicarse a la más conveniente según la obra pública. La más conveniente no es la más barata, es la que mejor está estudiada. Por eso digo yo que la reflexión produce perfeccionamientos de la siguiente. Si yo tuve este problema que adjudiqué porque el pliego no decía esto, lo que tengo que hacer es en el próximo pliego mejorarlo. Nosotros hemos hecho muchos pliegos. A ver, después tenés que pelearte con el área legal, que te apruebe el pliego porque no está de acuerdo, porque tiene miedo. Pero si vos haces un buen pliego de puntaje, a ver, las consultorías normalmente se adjudican por puntaje, que es una ecuación económica y técnica. Por supuesto que no se va a ponderar igual la oferta económica que la técnica. Tendrá siempre una preponderancia el valor económico, pero lo que tenemos que entender es eso. Bueno, Eduardo dice, excelente la clase, soy arquitecto y estoy a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de algún municipio. Ah, mira vos, hablé para vos mucho tiempo. Los problemas que tengo en la planificación de la cantidad de programas de gobierno provincial y nacional donde nos apuran a presentar y gestionar proyectos. Bueno, los dije. Se apura a los proyectistas para resolver algo que después termina complicando. Bueno, Mónica dice lo mismo. Muchas veces se estudia primero la oferta técnica sin saber cuál es la oferta económica. Aclarar la fecha de elaboración del análisis económico. Esto, Manu, no lo entiendo bien. ¿Querés tomar micrófono? Apareció el profesor Orrego, hay que portarse bien. Buen día, Hola, Manu. ¿qué tal? No, porque por ahí hay ofertas donde el precio es de meses anteriores, entonces con el tema de la inflación parece más barata la obra, pero cuando se iguala a un mismo mes, resulta que esa más barata, por la actualización de los precios, pasa a ser más cara. Sí, bueno, pero ahí vos tenés que comparar sin redeterminación, es a precio de oferta, ¿no? Ajá. Sí, si vos comparás a precio de oferta, que es lo que dice la Ley de Obra Pública Nacional y Provinciales,
ves, al día de la oferta varía tanto. Después se modificará la determinación por la ley la 561 o por lo que sea, pero eso será otra historia temporal. Lo que puede suceder, Manu, es que se demore tanto la obra que haya que recalcular los valores para ver si la repartición tiene la partida. Porque, a ver, yo licité y abrí el 6 de agosto del 2020, pero adjudico en el 2021. Tengo que actualizar, pero tengo una partida con el valor histórico, tengo que actualizar. ¿Tá? Entonces ahí es donde se puede producir la deformación. Hay un montón de comentarios, me estoy perdiendo. Acá en La Pampa, dice César, muchas obras públicas salen a licitación sin proyecto ejecutivo, pero no decir la mayoría. Y en alguna oportunidad los materiales en medio cantidad se hace uso y después hay obra. Bueno, eso el que hace eso sabe que va a pagar más. Yo digo, yo hago un montón de cosas mal, pero me tengo que hacer cargo de las consecuencias. El problema sería que el decisor político, o nosotros no le hayamos dicho al decisor político que con esa documentación la tendencia va a ser que las obras sean más caras, o que haya más adicionales, o que haya más problemas a resolver. Entonces, magia no se puede hacer. Licitar con 2 papeles y pensar que va a salir eso es imposible. Es como pedirle a un médico que de lejos te diga si tenés cáncer o no. ¿Tá? Vos le podés decir, mirá, estás pálido, tenés los ojos medio cosos, a caminar, caminá mal, puede ser que tenga cáncer, pero vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Tá? Bueno, el ingeniero Federico Pensieri está de acuerdo con Eduardo que plantea este tema de la planificación. Bueno, esto es una de las cosas que tenemos que trabajar fuertemente para reconocer, insistir, mejorar, plantear nuevas cuestiones dentro de nuestras reparticiones. Cuando el decisor político, que tiene mucha sensibilidad y seguramente que sabe más que nosotros de eso, nos plantea una de estas cuestiones, nosotros tenemos la obligación de decirle que de una de esas 5 fases va a salir mal. O puede, o tiene muchas posibilidades de salir mal. Por lo cual nos debemos preparar para un cimbronazo. ¿Tá? Yo no digo que no lo hagamos, que licitemos con un plano municipal, porque a lo mejor estamos todos desesperados. Pero tiene que entender que el decisor político, al tomar esa decisión, asume un riesgo que tiende a penalizar los precios. Muy bueno el mapeo general, pienso que atrás de esto están personas con pasión de construir y hay una equidad de retribución. Soy de Entre Ríos, de donde es el presidente de la Cámara, muy bueno. Ay, yo conozco mucho al ministro de Economía, al Sapo. Saludos a la gente de Entre Ríos, saludos a la gente de La Pampa. En las licitaciones de etapa múltiple se trabaja contra la ansiedad de los funcionarios públicos. Es excelente comentario, Patricio, excelente comentario. Excelente. Yo soy recontra fanático de las licitaciones en varias etapas. Y asimilables. Si tienen financiamiento internacional, mejor, porque nadie se le hace el guapo. Entonces, lo que dice Patricio es clave. Tratemos, aunque sea, de implementar pequeñas etapas. ¿Está con coronavirus? Sí. Me acaban de informar que mi amigo Hugo Bayay está con coronavirus. Lo voy a escribir ya. También el gobernador de Entre Ríos, habrá visto en la Sí. tele. Arquitecto Sego, usted tiene una reunión, por lo tanto me meto para ir cerrando, si le parece, para que usted no llegue tarde a la otra Lo que reunión. pasa es que le quiero decir, Sebastián, que ha sido una reunión extraordinaria. Voy a ir cerrando la clase. Les recuerdo la buena obra, se las dejo rapidito. Y para otro día les voy a contar cómo se resuelven los problemas argentinos. Lo dejo para que se inscriban. Eso déjalo para el curso, claro. Lo dejo para el curso de gestión ambiental de las obras. Gestión de obra pública. Gestión de obra pública, perdón. Se inicia el 10 de septiembre, 9:30, 2:30. El secretario de Obras Públicas, Eduardo, y cualquiera de los funcionarios, estaría bueno si pueden inscribir a sus empleados, funcionarios, estaría buenísimo. Andrés pregunta si tengo algún libro publicado sobre... Sí, tenemos 2 libros, Gestión y Producción de Obras y Gestión de Obra Pública, que los vende la Cámara Argentina de la Construcción. No sé cómo se hace ahora en pandemia esto.
Ahora es un poquito complicado hacérselo llegar porque nosotros en Buenos Aires no estamos yendo a la oficina hasta que no tengamos el permiso correspondiente, pero por ejemplo, no es para insistirles, ¿no? Pero aquellos que se anotan al curso reciben en primera instancia la versión online, cuando esto aclare, la versión impresa del libro de gestión de obras públicas, donde están las 5 fases, y aparte hay un anexo que repite de alguna manera lo que pusimos también en gestión y producción de obras, porque hay una parte de la gestión y producción que es igual, digamos, Son para obras una obra iguales. privada o una obra pública en muchos aspectos, ¿no? Entonces tenemos un anexo dentro del de gestión de obras públicas. Bueno, ahí preguntan a qué mail, Eros, después, no sé, la presentación yo te la mando, no tengo ningún problema en que la distribuyan. Obviamente tiene cargado muchos comentarios personales que estarán solamente en la presentación y que ustedes recordarán cuando vean la diapositiva. Me alegro mucho de que les haya gustado, es un tema que verdaderamente me apasiona y sería interesantísimo que cualquiera de ustedes, aprovechando que esto es online, se sumen a las reuniones que tenemos en el curso donde se plantea un interesantísimo contrapunto entre empresa por un lado y funcionarios por el otro. ¿Tá? Bueno, Sebastián y Eros, les quiero agradecer nuevamente la invitación de haber participado en este encuentro y espero no haberlos defraudado a ustedes también. Para nada, yo aprovecho y saludo, soy Sebastián Orrego, director de la escuela, me sumé tarde porque estábamos con otro webinar simultáneo de la Escuela de Gestión y bueno, nos repartimos con Eros. Vine para el cierre, no quería faltar a este webinar sobre los desafíos de la obra pública en vistas al próximo curso que estamos empezando en pocos días. Es un curso que dudamos mucho este año, dada la situación económica y que las obras públicas estaban habilitadas, no habilitadas, con presupuesto, sin presupuesto. Siempre la obra pública es una arista complicada para cualquier funcionario público y para cualquier empresa. Hay gente de Entre Ríos, de donde es Iván, el presidente actual de la Cámara, y sabemos de las gestiones que hace la Cámara en defensa de la obra pública, pero sin embargo lo queremos mantener justamente porque, primero, hay muchos planes de obra pública que están empezando a salir. Segundo, el país cada día más necesita obra pública, infraestructura, inversión del Estado en algunas áreas críticas o fundamentales como salud, transporte, educación, etc. Todo eso fomenta también luego la inversión privada en muchos aspectos de la economía. Entonces queremos tener los mejores profesionales capacitados desde el mundo privado de las empresas, que sepan gestionar contratos de obra pública, y también poder colaborar con la formación de los mejores profesionales como funcionarios públicos, empleados del Estado, que puedan hacer los mejores pliegos, las mejores condiciones, los mejores términos para que se encuentren, digamos, machén o al Tinder de la obra pública, la función privada y la función pública. Es necesario, creemos nosotros desde la Escuela de Gestión, para el bien del desarrollo del sector industrial nuestro. Y si no les sale, dejé mi mail ahí para que me escriban y yo les resuelvo. Claro, si es una consultoría, siempre está. Trek, trabajos en consultoría, no, fuera de chistes. Le mandamos ahí pero... igual, Sebastián, yo les dejo mi mail para que ellos, cualquier duda que tengan metodológica, que siempre es bueno establecer un contacto, me escriban por cualquier cosa. Bien, y yo puse el mail de Eros o de la escuela, educacionejecutiva@camarco.org.ar, así pueden hacer las consultas o ver directamente el programa del curso y evaluar el hecho de anotarse. Alguien pregunta, Juan Carlos pregunta si se puede ver esta grabación. Seguramente entre esta tarde y mañana la subimos al canal de YouTube de la escuela. ¿Sí, Juan? No, les voy a contar una intimidad. Yo ahora me voy a una reunión de coordinación porque estoy dirigiendo las obras de modificación y ampliación de Casa Rosada. Por una pequeña obra. Una pequeña obra que me designó la universidad por un convenio que tiene con la presidencia y soy el director de obra. Así que me tengo que ir porque me están esperando ahí los muchachos de Casa Rosada. Estoy dirigiendo a distancia, pero... Qué mejor que tener un curso de obras públicas con el director de obra de la Casa Rosada, digamos que sí, sí. Es como después obvio. Después vayan y puteen y saben a quién putear. ¿Tá? Les mando un gran saludo a todos. La verdad es que me tengo que ir porque ya me están lloviendo los WhatsApp de cosas que quieren resolver y me tengo que ir a la reunión con muy pocas ganas porque la verdad ha sido una jornada extraordinaria por las preguntas, por el ambiente,
por el escenario y los que participaron. Les quiero agradecer mucho porque si hubo una buena reunión hoy fue por ustedes. Juan, muchas gracias como siempre, muchas gracias a todos los que participaron y bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Seguimos en línea, me escriben. Hasta luego. Pero Chao.